Bueno, hola, buenos días, muchas gracias por estar aquí, por acceder a esta charla conmigo. Es un placer tenerte y poder compartir este rato contigo. Un placer. La idea de hoy es de hablar un poco de intercambiar un poco de ideas de baloncesto. Yo creo que eres un maestro en diferentes aspectos y que, bueno, me puedes enseñar mucho tanto a mí como al resto de entrenadores que lo escucharán y lo verán después. Yo la primera pregunta que te tengo, y viendo el Eurobasket, que bueno, la Euroliga, la NBA, que cada vez parece que le prima jugar aclarado para el talento individual del jugador. Se está perdiendo la táctica colectiva hoy en día. No, ni muchísimo menos. De hecho, ayer veíamos un europeo, ¿no? Una final de un europeo donde tuvimos la suerte de llevarnos un oro, donde hay mucha táctica. Lo que pasa es que la táctica está optimizada para hacer destacar el talento individual. Eso lo tengo claro, ¿no? Los buenos entrenadores es lo que hacen. Es decir, no diseñan su táctica en función a sus gustos, que también hay algo, sino que diseñan su táctica para sacar provecho a las características individuales de los jugadores que tienen. Eso lo tengo muy claro, pero por ejemplo, la táctica no es solo ataque, también es defensa, ¿no? Y bueno, pues esta selección nacional, dirigida por Sergio Scariolo y entre otros, con Luis Gil ayudándole, que era el responsable de defensa, nos ha deleitado, ¿no? Con defensas zonales, mixtas y sorpresas, ¿no? Que también son táctica, con lo cual no creo que la táctica colectiva esté en desuso, ni muchísimo menos. Hay mucha táctica colectiva, desde luego en lo que es el baloncesto profesional. Está en todos los partidos que vemos, con lo cual no creo que esté en desuso. Estará en desuso la táctica colectiva rígida de tener que llegar siempre a un sitio concreto y demás. Eso sí creo que está en desuso, pero ya lleva muchos años en desuso. Los buenos entrenadores van directamente a intentar buscar ventajas con lo que son los talentos que tienen. Eh, Jugadores inteligentes, se está hablando mucho ahora de Alberto Díaz en defensa, la inteligencia de que los entrenadores tenemos que hacer o crear jugadores inteligentes. Pero realmente es un talento natural o los podemos crear los entrenadores. Lo primero que habría que definir es inteligencia, ¿no? Yo di una charla precisamente de esto hace muchos años, donde claro, lo que primero que tendríamos que definir es o ponernos de acuerdo en qué es inteligencia, ¿no? Y es muy curioso porque según el matiz que le das al término de inteligencia vas a desarrollar un tipo de jugador o vas a desarrollar otro, o te vas a poner a esforzarte en conseguir un tipo de jugador o jugadora u otro, ¿no? Dicho esto, para no meterme y no profundizar mucho en esto que acabo de decir, el jugador inteligente, lo que todo el mundo conoce por jugador inteligente, se crea o nace. Digamos que el talento es aquella habilidad que tiene alguien, una persona, para adquirir determinadas habilidades de una forma más rápida de lo que suele ser usual en el resto, ¿no? ¿Vale? De tener facilidad para entender o para aplicar determinadas cosas, determinadas situaciones. Entonces, con eso se nace. Hay gente que tiene esa facilidad y hay gente que no la tiene, ¿no? Pero por otro lado, se desarrolla. No tengo ninguna duda de que, sobre todo lo que es la inteligencia en el campo, más allá, alguien puede tener más facilidad que otro para adquirir esa habilidad de entender lo que ocurre, de ser inteligente, de estar proponiendo situaciones que dañan al rival, ¿no? Pero evidentemente se desarrolla con el tiempo y eso lo puede hacer cualquiera. Que yo pueda llegar al nivel digamos, de talento de otro que nace con ello, pues si el del talento se esfuerza lo mismo que yo y lo trabaja lo mismo que yo, será difícil. Pero desde luego, si el talento no se desarrolla, se queda ahí. Y cualquier persona es capaz de mejorar en cualquier habilidad. Otra cosa es que llegue al nivel suficiente para poder destacar en ello, ¿no? En esto, yo recuerdo una frase de Lucas Mondelo, del ex seleccionador femenino, que decía algo así como que yo puedo mejorar siempre la velocidad de un caballo si lo entreno bien, ¿vale? Pero si tengo un caballo percherón, nunca podré convertirlo en un pura sangre. ¿Vale? Y entonces esto es para mí la definición, ¿no? El pura sangre es el talento, el caballo percherón es el que se dedica a tirar de carros y demás, porque tiene mucha fuerza. Yo entrenando bien al caballo percherón podré conseguir un caballo percherón más rápido, pero lo que no podré hacer es que se convierta en un pura sangre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la definición de lo que acabo de explicar. Todo jugador o jugadora puede desarrollar habilidades de inteligencia en el campo con trabajo, ¿vale? Y con experiencia a lo largo del tiempo, pero hay jugadores y jugadoras que tienen una habilidad especial para captarlo antes y para, digamos que,
hacerlo algo intrínseco de una forma mucho más fácil y más rápida que el resto de los seres humanos, y eso es lo que llamamos talento. La siguiente le quiero hacer referencia al spacing, que para mí tú eres un maestro en el Armenio. ¿Cómo trabaja Raúl Pineda el spacing con su equipo? Bueno, lo trabajo primero explicándolo, ¿no? En cada situación del juego, pero luego, sobre todo con mucho ejercicio de spacing. Yo suelo calentar con situaciones de parciales, de 3 contra 0, 4 contra 0, 5 para 0, donde trabajamos constantemente el spacing, ¿no? Cómo nos entendemos los jugadores en el campo. Entonces, muchas veces aprovecho lo que es el calentamiento para, bueno, pues para mantener en activo todos aquellos conceptos de spacing que queremos inculcar. Luego, como bien te digo, para mí el spacing está en todo ejercicio, es decir, cuando veo errores de spacing en cualquier ejercicio, sea de 2 para 2, de 3 para 3, de 4 para 4, de superioridades y demás, pues paro y corrijo. Entonces es algo que digamos que Jota está taladrando todo el día a sus jugadores en el momento en que se pone a entrenar, ¿no? Que es la forma de entrenar algo. Cuando quieres que algo mejore, lo que tienes que hacer es trabajarlo y trabajarlo de forma continua. No vale, ahí esto lo aprendí hace mucho tiempo. Sé que los entrenadores siempre tenemos un tiempo finito, no tenemos todo el tiempo que nos gustaría para poder entrenar a nuestros equipos, y da igual la categoría que entrenes y las horas que entrenes, esta circunstancia siempre es así, siempre queremos tener más tiempo, con lo cual constantemente estamos eligiendo en qué aspectos estamos haciendo más hincapié, incluso qué aspectos no llegamos a entrenar nunca, ¿no? Porque no podemos entrenarlo absolutamente todo. Entonces, en este sentido, Jota, que le da mucha importancia al spacing, pues digamos que lo tiene en mente en todo ejercicio que hace. Ya te digo que ya sea porque específicamente lo estoy trabajando en una situación X que planteamos un ejercicio para trabajar específicamente el spacing, o en cualquier otra situación, aunque el objetivo específico no sea el spacing, cada vez que hay errores de spacing yo paro para que se corrija y digamos que lo inunde todo. Es la forma de darle importancia, ¿no? Pepu me decía cuando yo era un entrenador joven que aquello que no trabajas desaparece, ¿vale? No se trata con explicarlo una vez, trabajarlo una vez, una hora, que quede claro, ya ha quedado para siempre. Esto no es así. Aquello que dejas de trabajar acaba desapareciendo. El ejemplo más claro es el bloqueo de rebote. Todo el mundo sabe que tiene que bloquear el rebote. Como dejes de trabajar el bloqueo de rebote, tu equipo no bloqueará el rebote, ¿no? Entonces, bueno, es en este caso, pues yo trabajo el spacing insistiendo en ello de forma constante. Te quería preguntar para ti, ¿qué 5 características debería tener un entrenador o entrenadora en formación y qué 5 características debería tener en élite? Porque bueno, no sé si para ti es lo mismo o no, yo pienso que no, pero creo que hay cosas comunes, pero también hay que diferenciar. No es lo mismo trabajar con ¡Wow! niños que con gente que va a ganar, o que su objetivo debería ser ganar. Sí. Bueno, lo primero sería pasión por lo que hace, ¿no? Para mí es fundamental que el entrenador o la entrenadora le guste aquello que hace, ¿no? Que es entrenar, da igual que sea en formación o que sean profesionales. Entonces, para mí la característica número 1 es que tenga pasión por hacer lo que hace. La segunda es que tenga conocimientos. Yo puedo tener mucha pasión, pero si no tengo conocimientos de aquello que quiero enseñar, pues voy a tener un problema. Entonces, los conocimientos son importantes. Y en este aspecto, para que nadie se me desmerone, no quiere decir que tengas que tener todos los conocimientos cuando estás empezando. Se trata de que vayas construyendo tus conocimientos con el tiempo. Nadie nace sabido, ¿vale? Antes hablábamos del talento, que hay que desarrollarlo, ¿no? Yo puedo tener facilidad para tener esos conocimientos baloncestísticos, pero tengo que ir reforzándolos con el tiempo, tengo que ir aumentando esos conocimientos con el tiempo, ¿no? Evidentemente, esto se consigue a través de esa pasión. Esa pasión por entrenar también se traduce en una pasión por querer saber más cada día, ¿no? Entonces, bueno, los conocimientos para mí son importantes. A partir de ahí, paciencia. Hay que tener paciencia. Hay cosas que llevan tiempo en asentarse en tus jugadores o jugadoras, y entonces tienes que estar armado de paciencia. No se trata, como hemos dicho ya alguna vez a lo largo de esta entrevista, de decir algo una vez y creer que ya se sabe. No, hay que trabajarlo. Y además hay que tener la paciencia para saber que no todos los jugadores o todas las jugadoras evolucionan al mismo ritmo, ¿de acuerdo? Y esto ocurre tanto en profesionales como en formación. Cada uno lleva su ritmo y hay que tener la paciencia suficiente para seguir inculcando aquellas habilidades que queremos inculcar en nuestros jugadores o jugadoras
y entender que cada uno va a llevar su ritmo. Incluso que hay habilidades, en el tema, por ejemplo, de la técnica individual, es para mí un trabajo muy desagradecido para el entrenador en cuanto a la inmediatez. Es muy satisfactorio en cuanto ves que un jugador que trabaja técnica individual contigo durante mucho tiempo, pues acaba desarrollando esas habilidades que le estás tratando de enseñar, pero no tiene un efecto inmediato. A veces pasan meses y a veces incluso años hasta que un jugador es capaz de trasladar a la cancha alguna de las cosas que le estás enseñando, ¿vale? Y hacerlo evidentemente, con cierta eficiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser tremendamente pacientes y en la sociedad en la que vivimos, ser paciente no es algo que se estile mucho, ¿no? Con lo cual nos tenemos que preparar para ello. Y a veces incluso la propia inmediatez de nuestro entorno, que nos exige resultados casi ya no de forma inmediata, sino que los quiere para ayer, pues no favorece que podamos ser pacientes, pero nos tenemos que abstraer de toda esa presión exterior y armarnos de esa paciencia para desarrollar a nuestros jugadores, a nuestras jugadoras y a nuestros equipos, especialmente en formación, ¿vale? En élite probablemente el resultado ya te condena en un mes. En formación tenemos que ser mucho más pacientes de lo que somos en élite. Llevo 3, me estás haciendo pensar, no sé qué más cosas podría... evidentemente habilidades comunicativas, ¿no? Cuanto mejor seas comunicando aquello que sabes o que conoces, más fácil te va a ser entrenar y más fácil te va a ser llegar a los jugadores, ¿no? A mí me gusta siempre enseñarles a mis jugadores el porqué de las cosas que explico, ¿vale? Porque creo que así ellos pueden entender el por qué dedican horas a trabajar una situación que de otra forma a lo mejor no están entendiendo y hace más difícil que la asimilen, ¿no? El entendimiento de aquello que están haciendo creo que ayuda en ese proceso de captar ideas o captar habilidades. Llevo 4, pues no sé si me voy a llegar a la quinta y además sí que esto lo tengo claro, Cristina, son habilidades que son transversales tanto al entrenador de élite como al entrenador de formación. No creo que haya mucha diferencia. Lo que va a diferenciar es el cómo las pones en práctica en cada una de ellas, ¿no? Pero creo que son habilidades que se necesitan en los dos lados. La quinta, pues así a bote pronto ahora mismo, no se me ocurre. A lo mejor a lo largo de la entrevista se me ocurre y te digo, oye, Cristina, mira, se me acaba de ocurrir la quinta, pero ahora mismo yo creo que esas 4 son absolutamente fundamentales, ¿no? Para poder entrenar y hacerlo con garantías. Pero si me tengo que quedar con una, es con la primera, con la pasión, con que estés ilusionado con hacer aquello y compartir los conocimientos con tus jugadores o jugadoras para que ellos puedan crecer de tu mano. Bueno, no tan mal, ¿eh? Las que has elegido. Yo, una cosa que te quería preguntar es cuando ahora en verano, campus, tecnificaciones, no, bueno, en formación como en élite está todo el tiempo trabajando porque los entrenadores no tenemos tanto tiempo. Al final, sobre todo en formación, tú trabajas con 15, 16 o más niños, con suerte tienes un entrenador ayudante. No todos los niños, no todos los jugadores tienen las mismas capacidades ni las mismas necesidades. ¿Tú ves necesario que haya tecnificaciones de los propios clubes individualizadas según el nivel de cada jugador? A mí me parece algo interesante, ¿no? Lo que pasa que, como bien has dicho, no siempre los clubes tienen ni el tiempo, ni las instalaciones, ni el material humano para poder llevarlo a cabo. Pero sería lo deseable. Lo deseable es que pudiese haber tecnificaciones, más allá de lo que es el entrenamiento colectivo, donde cada jugador en su nivel pueda desarrollar sus habilidades, ¿no? Estamos en lo de antes. El tiempo nunca es suficiente. Entonces, cuanto más tiempo le puedas dedicar, siempre va a ser mejor para desarrollar a un jugador o a una jugadora, ¿no? Pero también entiendo que hay limitaciones, eso, de instalaciones, de recursos humanos. Los entrenadores a lo mejor no siempre estamos, no somos muchos de los que se dedican a entrenar, no son profesionales y no pueden estar, digamos, un número de horas determinado, ¿no? A disposición de sus jugadores. Tienen familias, tienen trabajos que atender y no siempre tienen esa disponibilidad, ¿no? En esos casos, cuando no podemos hacerlo nosotros, sí es interesante que el jugador tenga la inquietud de poder hacerlo por su cuenta. A veces con detalles que tú le cuentas en un entrenamiento o en una tecnificación, él se puede ir al parque e intentar desarrollar sus habilidades recordando aquellos detalles que tú le has corregido durante un entrenamiento, ¿no? Para mí eso sí que es fundamental, ¿no? Que el jugador encuentre espacios y tiempo donde poder hacer algo más de lo que hacen los entrenos si lo que quiere es seguir evolucionando a un mayor ritmo o con una profundidad mayor. Pero ya te digo que evidentemente sería ideal que el club
pudiera ofrecer esa posibilidad a sus jugadores y jugadoras en lo que has llamado tecnificaciones, ¿no? Luego, como bien has dicho, en verano, pues los jugadores suelen ir a campus, ¿no? No dejan de ser tecnificaciones. Si los campus están bien diseñados y están bien organizados, son una semana más o 2 semanas más de entrenamiento que te llevas, ¿no? Además, muy intensos, porque son muchas horas al día durante el campus de hacer baloncesto, ¿no? Bueno, todo lo que sea sumar en cuanto a horas y en cuanto a detalles de aquello que quieres aprender, pues bienvenido sea. Que puede ser en el club, perfecto, pero no siempre la situación de los clubes permite tener esa tecnificación. Otro aspecto que yo estoy viendo antes, bueno, yo tengo 26 años, pero yo recuerdo que yo jugaba en la calle con mis amigos, mis amigas, al fútbol, al tenis, al pilla-pilla. Mi hermano tiene ahora 14 años, y está en casa, hace baloncesto, pero el resto del tiempo que nos dan el instituto baloncesto, que si juega a la Play, que si juega al móvil con los amigos, ya los niños no juegan en la calle. Y el resultado es que la coordinación psicomotriz, la técnica de carrera que tienen hoy en día los jugadores es peor. ¿Cómo podemos los entrenadores trabajar también? Yo ahora he hecho un máster en preparación física porque me di cuenta de que quería ayudar a mis jugadores. Yo, por ejemplo, caliento mucho con temas de circuitos más bien de coordinación y de preparación física. ¿Qué crees tú que podemos hacer? Porque realmente eso se ha perdido y yo aprendí mucho jugando en la calle la picardía, ¿no? La dice, es que los niños tienen picardía jugando, porque no la han aprendido. Bueno, mira, este es un proceso que ya lleva muchos años. Es verdad que cada vez se juega menos en los parques y en los patios. De hecho, es muy difícil ver en el patio de un colegio a gente jugando como hacíamos antes al baloncesto. Yo no creo ni que sea la sociedad actual ni mejor ni peor, es distinta. También nosotros somos distintos a la generación de nuestros padres, ¿no? Simplemente el mundo evoluciona y las formas de tener ocio pues van cambiando. Evidentemente, antes, si jugábamos en el patio, pues eran más horas de entrenamiento, era entrenamiento no reglado, ¿vale? De que acabo de hablar ahora mismo de ello, cuando un jugador se va al parque y con los inputs que le pueden haber dado sus entrenadores o por su propia naturaleza, pues puede implementar en el campo de juego, ¿no? En este caso, la forma de paliar eso es que me imagino que comparándolo, lo que pasa es que a lo mejor los entrenadores jóvenes no tienen esa perspectiva, ¿no? Que es comparándolo con cuando yo era joven, donde había mucho trabajo de técnica individual o de cosas específicas, de temas específicos dentro del entrenamiento, y había menos de ese trabajo de la picardía, ¿no? Dentro del entreno. ¿Por qué? Porque la desarrollábamos dentro del patio, ¿vale? Tenías que desarrollar esa habilidad, esa inteligencia, ¿no? Para poder, digamos, que sacarte las castañas del fuego en cualquier situación del juego que se estuviese produciendo, ¿no? Pues evidentemente la forma de soslayarlo es que en tu entrenamiento haya momentos donde juegues en el patio. Es decir, donde les dejes tomar decisiones sin mucha intervención tuya, ¿vale? Tienes que sustituir aquellos momentos que nosotros teníamos de patio y donde desarrollábamos esas habilidades que tú has llamado de picardía a tener espacios dentro de tu entreno donde permitas que el jugador pueda desarrollar esa habilidad porque no va a tener el patio o no la va a desarrollar en el patio porque en el patio no hace baloncesto, se va a jugar a la Game Boy o, bueno, Game Boy esto ya queda de mi época, ¿no? A lo que sea, al móvil, a tener su interacción social con sus amigos o con sus amigas. Bueno, es otra forma de disfrutar del tiempo libre, ¿no? Para mí la clave es esa, es el que tú tengas momentos en tus entrenamientos donde dejes libertad al jugador para poder desarrollar esas habilidades de picardía y de entendimiento, más allá, evidentemente, de los inputs que le vas dando a lo largo de otras fases del entreno. Siempre se dice como entrenadores, siempre buscamos el mejor tiro, ¿no? O el tiro liberado. Pero ¿cuál es para ti la definición del mejor tiro? Mejor tiro lo acabas de definir tú. El mejor tiro para un jugador o una jugadora es un tiro liberado en zonas donde tenga altos porcentajes de acierto, ¿vale? Es decir, si yo soy muy bueno tirando desde las esquinas de 3, pues para mí un muy buen tiro es un tiro con suficiente tiempo y sin defensor desde una esquina, ¿no? ¿Vale? Y desde detrás de la línea de 3. Si soy un jugador que tira bien tras bote en zonas intermedias, pues un buen tiro es cuando he sido capaz de liberarme de la defensa y hacerlo en esas situaciones tras bote en zonas intermedias. Es decir, la definición es esa. Es tiros no defendidos en zonas de alta eficiencia para el jugador o la jugadora en particular.
y eso cambia en cada jugador o jugadora. De hecho, a veces para algunos jugadores tiros de alta eficiencia son tiros con oposición y contacto. Entonces, a lo mejor la parte de no defendido pues suele ser lo ideal, evidentemente, pero hay jugadores que desarrollan habilidades para con contacto tener una alta eficiencia, ¿no? Lo importante es que tiremos desde zonas de alta eficiencia y evidentemente para mí, si puede ser sin defensa, muchísimo mejor, para eso trabaja el equipo. Yo recuerdo una frase que le preguntaron a Gambado por qué defiende tan bien y él dijo, para defender solo hay que querer defender. ¿Tú piensas también que defensa de toda la actitud? Yo pienso que no, yo creo que No. hay un trabajo de técnica táctica individual muy importante. Yo, por ejemplo, conozco a Alberto Díaz desde pequeño porque jugó con mi hermano en el Andalura, Cádiz, Málaga, fueron juntos a selección española en formación. Entonces, bueno, yo he visto mucho el trabajo de Alberto y yo puedo decir que no solo actitud, pero hay mucha gente que dice, no, defensa es actitud igual que el rebote. No, amigo, no es solo actitud, no, pero claro, tú al final tienes Sí, más golpes. evidentemente, yo pienso como tú, no solo es actitud. Lo que pasa es que la actitud es muy importante, ¿no? También lo es en ataque. O sea, yo siempre digo a esto, cuando alguien dice que la defensa es actitud, le digo, bueno, prueba con un ataque sin actitud, a ver qué te sale, ¿no? Vale, en este caso, además has puesto un ejemplo, dos ejemplos muy buenos, ¿no? Facu Campazzo y ahora estamos hablando de Alberto Díaz, bueno, que todos hemos disfrutado, ¿no? Ya venimos disfrutando de Alberto Díaz en Unicaja toda su carrera. Pero ahora en esta selección, digamos que, bueno, pues hay gente que lo ha descubierto, ¿no? Los que llevamos en tiempo en ACB, pues o siguiendo ACB, evidentemente Alberto Díaz ya lo conocíamos en esas habilidades, que por cierto es un jugador que ha evolucionado también muchísimo en sus habilidades de ataque. Y evidentemente es un jugador con una actitud desorbitada. Es decir, está muy por encima, su actitud está muy por encima de la media. Esto es más que evidente. Pero tú lo has dicho muy bien. La técnica que tiene, el cómo hace las cosas y el entendimiento de lo que está ocurriendo en cada momento también es muy elevado. Es decir, yo cuando le veo cambiar, cuando le veo decidir ir por debajo o ir por arriba, el cómo lo hace técnicamente en un bloqueo y demás, qué espacios ocupa cuando ha cambiado para intentar robar balones, todo esto es inteligencia. Todo esto es, no sé si lo lleva, si tiene mucho talento para ello o la ha desarrollado, pero desde luego la tiene. La tiene. Y entonces, evidentemente, lo que la gente va a ver, sobre todo el que no está muy instruido, ¿no? Va a ser esa actitud que es claramente muy superior a la del resto de jugadores que hay en el campo, ¿no? Pero es que su técnica y su inteligencia para defender son también muy altas, muy altas. Y eso ha tenido que trabajarlo. Eso no es un tema de, no, ahora quiero y me pongo y lo hago, ¿no? Yo ahora, imagínate, por mucho que quiera resolver un problema de matemáticas que no entiendo, no voy a ser capaz, por mucha actitud que le ponga. Primero tengo que entender el problema de matemáticas, ¿vale? Bueno, pues Alberto tiene esa capacidad de entendimiento de lo que ocurre en el campo para sacar provecho, sacar mucho provecho de esa actitud que él tiene. De hecho, yo suelo hacer una gracia con esto, ¿no? Si yo a alguien que esté bien físicamente, ¿no? Pero que no haya jugado nunca al baloncesto, le digo que le doy 4 millones de euros por parar una noche, yo que sé, pone aquí a Rudy Fernández, ¿vale? En un campo de baloncesto, seguro que va a tener una actitud brutal porque va a querer esos 4 millones de euros por una noche, por nada, por 2 horas de defender a Rudy, ¿no? Sin embargo, las probabilidades de que sea capaz de parar a Rudy son cero o tendientes a cero, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene ni la técnica ni los conocimientos para poder parar a Rudy por muchas ganas que tenga. Entonces, estas frases están muy bien, lo de que todos son ganas, cuando hay una técnica y un conocimiento detrás. También, te lo he dicho antes con lo del ataque, ¿no? Si tú tienes mucha técnica y mucho conocimiento, pero no tienes ganas, tampoco te sirve de nada. Es decir, es un compendio de todo, ¿vale? Y lo que pasa es que, bueno, hay jugadores como Campazzo o como Alberto Díaz que tienen una actitud para tareas defensivas que, bueno, pues que no tienen todos los jugadores, a lo que se unen unas habilidades físicas que han desarrollado ellos mismos, ¿vale? Que son unas piernas prodigiosas, pero claro que detrás de esas piernas prodigiosas, pues aparte de lo que les haya dado la naturaleza, hay muchas horas de trabajo. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Y en el caso de Alberto, que le he visto evolucionar desde que era joven, le hemos visto evolucionar en ACB, me parece un ejemplo de superación y de crecimiento de un jugador, ¿no? De hecho, me alegro porque ayer no solo defendió, también metió un par de triples en momentos importantes que nos ayudaron a ganar, ¿no? Entonces, que Alberto actualmente no es solo defensa, a pesar de que es en lo que parece que más destaca, ¿no? Sino que es un jugador que ha ido creciendo sublimemente en el ataque también y cada vez es un jugador mucho más fiable. De hecho,
antes le podías dejar tirar porque no era un tirador fiable. Ahora dejar tirar a Alberto Díaz no es muy recomendable, especialmente si tiene un poquito de tiempo, ¿no? Antes podías hacerlo, ahora no. Esto es la evolución de un jugador. Saber trabajar en aquellas cosas que necesitas y que en un momento dado has tenido una deficiencia con ello. Tengo muy claro que Alberto ha trabajado muchísimo en su tiro, ¿vale? Y lo pongo en valor porque no solo trabaja su defensa, también ha trabajado otras habilidades de dirección del equipo, como base que es y todo este tipo de cosas. Yo cada vez, evidentemente, veo un jugador mucho más maduro y mucho más desarrollado en el campo y eso son horas y horas de trabajo. Ahora está muy de moda el tema de la analítica avanzada. ¿Tú la utilizas o no? Yo, por ejemplo, en el superior he tenido la asignatura y bueno, tengo los cursos, el examen de estadística avanzada y ahora hay cursos de análisis de datos en casi todas las plataformas. ¿Qué piensas tú de este tema? Bueno, si te vas a la NBA, ahora casi todos los equipos tienen el análisis data en todas las franquicias. La analítica avanzada, como otras muchas cosas, es una herramienta más. Es una herramienta que si dispones de ellas, pues te puede ayudar a tomar decisiones, pero no sustituye la toma de decisiones. ¿Vale? Y esto para mí es importante. Es decir, o bueno, esta por lo menos es mi visión, ¿no? Es decir, tú tienes un elemento más para juzgar y la analítica avanzada te permite el tener ese elemento adicional para tomar decisiones con más criterio. Pero no creo que la analítica en sí misma, sobre todo en aspectos técnico-tácticos, creo mucho más en aspectos físicos, el tema de lo que es más que la analítica avanzada, lo que se ha dado por llamar el Big Data, ¿no? ¿Vale? Porque entre otras cosas, la toma de datos en cuanto a lo técnico-táctico está muy lejos de ser considerada Big Data en baloncesto, no hay inputs suficientes para ser considerada así. La analítica avanzada, evidentemente, sí que nos permite tener una visión distinta a lo que es la estadística tradicional, ¿vale? Y en ese sentido, pues claro que la utilizamos los profesionales. Ahora, ¿cuánta importancia le da cada profesional? En mi caso, es una herramienta más. Sé que hay entrenadores que le dan más importancia a la que le doy yo, pero evidentemente es una herramienta a tener en cuenta. Tener esa herramienta y no utilizarla creo que es un error. Tener esa herramienta y solo tomar decisiones basados en lo que es la analítica avanzada creo que es también un error. Te quería ahora preguntar, ¿no? Información. Vemos muchos jugadores que destacan. Este verano la selección española ha conseguido muchísimos éxitos y luego se espera que, bueno, ya se habla de los jugadores como si en la ACB pues, fueran a triunfar o en la NBA, ¿no? Y luego se ve que el camino no es tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, un Mangaruba o Juancho Hernán Gómez o Billy, un jugador que este año en la NBA no han tenido tantos minutos o no destacan luego tanto en la CB o le cuesta consolidarse, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un claro ejemplo que ha sido además el jugador tuyo, que es Rubén Domínguez, que es de mi pueblo, que él en formación ha sido MVP prácticamente todos los años, y luego en la CB le costó y el de oro le está costando ser ese jugador tan destacado que ha sido en formación, ¿no? Porque esos jugadores que son estrellas en formación en Europa o en mundiales, luego en élite no se terminan de consolidar. Bueno, no se terminan de consolidar al principio. Y antes, fíjate, antes me has preguntado por las habilidades del entrenador. Te he dicho que una de ellas tiene que ser la paciencia. A veces pecamos de no tener paciencia, ¿vale? El jugador que destaca en cantera ha competido con los jugadores de su edad, no ha competido con jugadores de otras edades. Cuando llega a senior, va a competir con jugadores que son de su edad y con jugadores de ahí hasta 40 años. Los de 40 años no sé si ya pueden competir físicamente con él, que a lo mejor no, ¿vale? Pero desde luego en experiencia y en conocimiento del juego lo pueden hacer y de hecho lo hacen a un nivel que no pueden llegar ellos todavía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que salvo algunas excepciones, el jugador joven, con 18 años, necesita un tiempo de adaptación a la categoría senior, precisamente a competir con jugadores que ya llevan años y se las saben todas, que saben los pequeños detalles que ellos todavía no han aprendido porque no los han vivido, ¿vale? Porque a lo mejor están en entornos competitivos que no son tan parecidos a lo que ellos creían de lo que competían en cantera, la presión a veces del propio público, de la propia, digamos que de la propia trascendencia que tienen medios de comunicación, lo que ellos hacen, ¿vale? Antes
tú te enteras de sus logros, pero no te vas a enterar de sus fracasos. Cuando pierden en U16 no van a aparecer en la primera hoja de un periódico, pero cuando un Real Madrid pierde un partido inesperado, pues a lo mejor sí aparece en la primera hoja de un periódico, ¿no? Y entonces eso impacta mucho, tiene mucha presión en el jugador, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este sentido, lo único que tenemos que ser es pacientes. La mayoría de esos jugadores que han destacado en campeonatos de forma consistente, ¿de acuerdo? Es decir, un jugador que ha destacado en U16, en U18, en U20, en categorías de selecciones nacionales, compitiendo contra los mejores de su edad, es cuestión de tiempo que acabe destacando también en profesionales. Pero muchos de ellos necesitan un pequeño periodo de adaptación. De hecho, yo hice un estudio justo este año sobre de las dos canteras, tanto de juventud como de estudiantes, ¿vale? Sobre cuándo empezaban a jugar sus jóvenes minutos con continuidad de verdad, ¿no? Es decir, que estuviesen con medias de más de 15 minutos por partido en el campo. Y normalmente suele ser a partir de los 20-21 años. Hay excepciones. Hay algunas excepciones que ya con 18 pues están pudiendo jugar esos 15, 20 minutos por partido, incluso algunos más, ¿no? Pero normalmente para poder hacerlo con continuidad, hasta los 20-21 no lo hacen, ¿vale? Y lo que pasa, lo único que hay que hacer es tener paciencia, ¿vale? Es dejarles, no se trata de que los entrenadores tenemos manía a los jóvenes, no, es que están compitiendo y entrenando contra jugadores que en ese momento son mejores que ellos, ¿vale? Entonces los tenemos que ir ayudando a que se adecúen a esa nueva realidad que les toca vivir. Y evidentemente con la calidad que tienen, ellos mismos se van haciendo un hueco dentro de los entrenos y dentro de los partidos. Y lo que hay que ser es pacientes con esa situación. Y cada uno tiene un ritmo, porque aquí creo que Luka Doncic y Ricky Rubio han hecho mucho daño a jóvenes que creen que si con 18 años no están jugando minutos en la Euroliga es que no sirven para nada. Y esto no es cierto, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con la realidad. Por eso te digo que, mira, lo enlazo con lo que hemos dicho antes, ¿no? Paciencia y permitir que cada jugador se desarrolle a su ritmo. Y que alguien haya destacado en U20 no quiere decir, ¿de acuerdo?, que inmediatamente vaya a destacar en profesionales. Lo que pasa es que tiene muchas probabilidades de acabar destacando en profesionales con tiempo, ¿vale? Esto también es cierto, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es dejar que ellos sigan evolucionando hacia arriba. Su formación no termina cuando dan el salto a profesionales. Es un paso más que deben dar y a partir de ahí habituarse a las nuevas situaciones del juego que se van a encontrar de forma constante y contra rivales que ya no son solo de su edad, ¿vale? Que se encuentran con rivales que tienen 3, 4 años más que ellos y físicamente son mejores que ellos porque todavía no han terminado de desarrollarse físicamente del todo y con jugadores que ya llevan 17 años en la liga y que se saben todos los detalles de picardía, como has dicho tú antes, en los que ellos todavía caen y entonces todo eso lo tienen que aprender, no viene de la noche a la mañana. El aspecto mental para mí en los jugadores es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo creo que si un jugador no tiene confianza en sí mismo, es muy difícil que rinda bien, si no está concentrado en lo que tiene que estar, es complicado, ¿no? Pero poco se habla del aspecto mental del entrenador, ¿no? Y yo creo que los entrenadores tenemos que hacer también un trabajo psicológico muy importante porque pasamos muchos momentos de presión, muchos momentos de soledad también. A veces estamos en nuestras ciudades solos, sin nuestra familia, amigos, nos presiona todo el mundo, jugadores, junta directiva y demás. Yo también creo que es fundamental también lo psicológico que debe hacer el entrenador y cómo debemos, qué debemos hacer cuando las cosas no salen bien, porque cuando salen bien, fiesta, todo es muy fácil. Pero cuando llevas 3 o 4 partidos mal, que ya tu puesto de trabajo, o información ya los madres están diciendo, el que es muy malo, el que debe hacer no sé qué, el que no sé cuándo, ¿qué podemos hacer los entrenadores? Seguir el camino marcado, seguir dedicándole horas, seguir trabajando en aquello en lo que creemos para salir adelante y tener paciencia que no siempre tienen ni con nosotros ni con el equipo, pero digamos que va con la profesión. A mí no me gusta, pero va con la profesión. Entonces, nosotros tenemos que seguir nuestro camino porque no hay ningún atajo que nos garantice ganar. A mí cuando un directivo me dice es que tienes que hacer esto para ganar, siempre le digo, ¿me garantizas que haciendo esto vamos a ganar? Como no puede garantizarme a 100% que haciendo algo vamos a ganar, digo, pues deja que elija yo lo que vamos a hacer con mi conocimiento y con lo que creo que conozco del grupo, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este sentido es tener la conciencia tranquila de que tú estás haciendo todo lo posible por ayudar a mejorar a tu equipo. Y a veces tú puedes estar haciendo un muy buen trabajo, ¿vale? Y los resultados no ser los que esperas porque el rival también juega. ¿Vale? Esto es así. Yo siempre pongo el ejemplo y sé que me voy al fútbol,
¿vale? Hubo un año donde, bueno, Barça y Madrid se disputaban la Liga, la ganó el Barça, además con mucha diferencia, era el Barça de la época de Guardiola, que si cogíamos solo los puntos del Real Madrid al final de la Liga, el Real Madrid había batido el récord de puntos de la historia, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que se encontró con un rival que todavía fue mejor, que fue el Barça. O sea, tú imagínate, tú bates el récord de puntos de la historia, pero es que en ese mismo año lo ha batido otro, que es el Barça, ¿vale? Que ha sido todavía mejor que tú. Entonces tú puedes haberlo hecho muy bien, pero ha habido un rival que lo ha hecho todavía mejor, ¿vale? Y esto ocurre a todos los niveles. A veces tú estás haciendo mejorar a tu equipo, que es lo único que puedes pretender cuando entrenas, que tus jugadores mejoren y que tu equipo mejore, ¿vale? Pero el de enfrente también juega. Y entonces el de enfrente puede estar haciéndolo mejor que tú. Y esto es inevitable. Entonces lo único que tú puedes hacer es ceñirte a seguir trabajando y seguir haciendo aquello que crees que va a ayudar a mejorar a tu equipo y a tus jugadores, ¿vale? Es la única manera. ¿Es duro? Es muy duro, sobre todo cuando el entorno y tu propia gente acaba perdiendo la paciencia contigo. Yo soy un claro ejemplo de este tipo de cosas, ¿no? Acabo de salir de un equipo cuando estaba luchando por el objetivo que me habían marcado, no estaba lejos de él, estaba luchando por ello y, bueno, pues alguien decidió que no debía seguir. ¿Qué puedo hacer? Quedarme con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que creía que tenía que haber hecho para estar donde estábamos y en pos de buscar o de encontrar o de lograr el objetivo que se había marcado, ¿no? Lo demás no está en tu mano, pues no te puedes centrar en ello. Has hablado del trabajo psicológico. El trabajo psicológico es muy importante. Yo el último año además he trabajado con psicólogo, ya no solo para mí, para el equipo, dentro del equipo, ¿no? ¿Vale? No solo para cuando entrenas. Tenemos que estar preparados para cuando no entrenamos. Probablemente más fuerte, ¿vale? Yo ahora estoy desempleado y no es la primera vez que lo estoy. Es muy jodido estar desempleado, ¿eh? Es muy jodido, porque te empiezan a entrar dudas de absolutamente todo. De si sirves, de si no sirves, de por qué no te ha llamado nadie. Entonces, los pensamientos se acumulan en tu cabeza y ahí tienes que estar muy preparado para seguir adelante y no derrumbarte, ¿vale? Entonces, no solo es la cancha, el entrenador también se tiene que preparar para los momentos que no son cancha y los jugadores para cuando se retiren. Ok. Ahora te quería preguntar, ¿no? Del tema del líder, ¿no? Mucha gente decía, pues Lorenzo Brown, el líder tranquilo, el jugador tranquilo, pero realmente es un líder, porque en los momentos calientes él decía, dame el balón a mí, que yo la voy a tirar, ¿no? O Alberto Díaz, Rudy, ¿cuál es la diferencia realmente entre esos líderes y el capitán? Porque evidentemente Rudy es diferente a lo mejor a Lorenzo Brown, o a Billy, o a Juancho. No, ¿qué características hay diferentes entre este líder y este capitán? Bueno, yo no sabría definirte la. A veces el capitán no es líder. Esto depende a quién nombres capitán, ¿vale? Al líder lo hace el grupo. Alguien puede querer ser líder, si el grupo no lo acepta como líder, no será líder. ¿Vale? En esto lo tengo muy claro. Normalmente solemos elegir como capitán a gente que lidera, pero no siempre. La potestad de nombrar a un capitán es del entrenador. Yo nombro al capitán y lo puedo hacer por múltiples razones. A veces, fíjate, puede ser por veteranía, ¿no? A veces en un equipo tú le puedes dar la capitanía al jugador que más tiempo lleva en el equipo. ¿Y eso quiere decir que es un líder? Pues no tiene por qué. Puede haber otros líderes dentro del equipo y él no serlo. En el caso de Rudy, creo que somos conscientes de que no solo es el capitán, sino que además es un auténtico líder, ¿no? ¿Vale? Y hay distintos tipos de liderazgo. Alguien puede liderar en la cancha. En este caso, Rudy lidera en la cancha. Lo ha hecho Lorenzo Brown, evidentemente, con esto que indicas. Pero a veces alguien puede ser líder en la cancha y no serlo en el vestuario, ¿vale? No tener las habilidades comunicativas para poder liderar, ¿no? Y al revés, alguien puede ser muy líder dentro del vestuario y no serlo en la cancha, ser un jugador más dentro de la cancha, ¿no? Esto a veces ocurre, ¿vale? Hay jugadores que tienen habilidades de liderazgo y comunicativas dentro de un vestuario que ayudan a crecer y a empujar a los jugadores o a los compañeros o compañeras que tiene alrededor y sin embargo luego en la cancha pues no es el jugador, digamos, estrella del equipo, ¿no? Son cosas distintas. Yo, desde luego, el capitán es el que representa al equipo, digamos, ante la autoridad, que es ante los árbitros, ¿no? Que es el que tiene la potestad de poder dirigirse a ellos de una forma educada, evidentemente, sin riesgo de que le piten una técnica, es el que tiene que firmar el acta en caso de protesta. No tiene una serie de, digamos, de responsabilidades en casos burocráticos. Y ya te digo, podemos hacer capitán al líder
o podemos hacer capitán a alguien que no lidere. No, no van unidos de la mano. Aunque normalmente, no sé por qué, nos gusta a los entrenadores elegir como capitán a gente que suele liderar, ¿no? En este sentido, yo he tenido jugadores, ¿no? Que no eran especialmente, o sea, todos los jugadores son importantes, pero que no eran especialmente importantes en el juego y sin embargo eran vitales en lo que es el liderazgo del vestuario, ¿no? Recuerdo uno que además le dije que me iría con él al fin del mundo, es Ricardo Uriz. Ahora es entrenador en Talavera, ha sido entrenador ayudante este último año en Baskonia y ha tenido una carrera larguísima como jugador. Y es un jugador que ha sido importante, ¿no? Pero en el equipo, cuando yo lo tuve en Fuenlabrada, pues había jugadores mucho más importantes que él, ¿no? Como Marco Popovic, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, dentro del vestuario, su figura era absolutamente fundamental, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya te digo, puedes liderar en un sitio o no en otro, puedes liderar en los dos o puedes ser capitán y no liderar en ninguno de los dos. Son tareas y roles distintos. Por cierto, y aquí insisto, el capitán lo nombra el entrenador, al líder lo hace el grupo. Tú no impones un líder. Es imposible. Es el grupo quien acepta o no acepta el liderazgo de alguien. ¿Vale? Y el liderazgo surge de forma natural. ¿Y cómo surge? Es a quien acepta el grupo de líder. Ahora te quería hablar, ¿no? Por ejemplo, a mí, en mis equipos, me habría que ver la característica de los jugadores. A mí me encanta correr y defender el uno contra uno a muerte y demás, ser muy intenso en defensa. Que el equipo de Jota, que es lo que a ti te gustaría que hicieran todos tus equipos, independientemente de los jugadores que tengas, que luego te tienes que hablar a ellos, pero yo pudiera decir que de mis equipos luego hicieran esto, Bueno, aparte del a mí me spacing. gusta. Sí, a mí también me gusta mucho, ¿no? El juego rápido, el juego de contraataque, el juego de transiciones rápidas. Entonces, normalmente suelo fichar jugadores que se adaptan a esas características. Si no los tuviese, evidentemente, a lo mejor renuncio a correr tanto, ¿no? Hay que ser también inteligente y saber qué es lo que estás provocando. Otra cosa es si estás formando. Si estás formando, vas a trabajar aquello en lo que quieres formar a tus jugadores, independientemente de que sean mejores o peores en ese momento haciendo aquello que les quieres enseñar, ¿no? Me gusta que mis equipos defiendan. Me gusta que mis equipos entiendan el juego. Ya te lo he dicho antes, soy un obsesionado del spacing, ¿no? A mí me gustaría que hicieran todo muy bien. Lo que pasa que, evidentemente, ni yo soy perfecto ni ellos son perfectos, ¿no? Todos tenemos áreas en las que mejorar y eso es lo que tratamos de hacer cada día entrenando y trabajando juntos, ¿no? Mi baloncesto se resume en lo que acabas de decir tú, ¿no? Soy un equipo que me gusta defender y correr, jugar alegre, jugar sobre todo con descaro, ¿no? Con inteligencia y con descaro, es lo que más me gusta. Te quería comentar, ¿no? Porque también, ¿no? Se dice mucho ver categorías de formación, de que ves al base o al entrenador, uno puña abajo, camiseta, no sé qué, y tú ves que eso es un caos, porque si le cuesta a lo mejor a los seniors aprenderse 5 o 6 sistemas en la temporada, niños de formación, que te tienen que aprender primero los del colegio, el baloncesto va en segundo plano. A mí, por ejemplo, yo digo que no tengo sistemas, a mí me gusta jugar por conceptos sencillos que los niños lo entiendan, ¿no? Ahora se lleva mucho ahora lo de jugar por apellidos, pero al final yo pienso que eso está todo arreglado, porque al final estás diciendo lo que hagan. Entonces, bueno, no sé qué opinan tú, sobre todo en... Yo, evidentemente, para poder jugar sistemas, tienes que ser capaz de reconocer ventajas, ¿vale? Con lo cual tienes que saber jugar por conceptos, ¿vale? Ahora, ¿cómo se llega a una cosa o a la otra? Yo no soy un talibán. Yo no condeno a la táctica. De hecho, la táctica puede ser muy buena para enseñar cosas en momentos determinados. Yo es que cada uno lleva su camino y respeto el camino que elige cada entrenador para hacerlo. Sí que he dicho al principio de esta entrevista que los buenos entrenadores utilizan la táctica para aprovechar las virtudes de sus jugadores, ¿vale? Entonces, a veces sí es cierto que me puedo encontrar con entrenadores o entrenadoras jóvenes que no entienden ese concepto de la táctica, ¿vale? Que lo que quieren es ejecutar un movimiento por ejecutar un movimiento. No es ejecutar un movimiento por ejecutarlo, es porque quieres llevar el balón a un sitio concreto para obtener una ventaja con las habilidades de uno o varios jugadores. Y en ese sentido, durante el camino, a veces no, la mayoría de las veces les pides a tus jugadores que si encuentran ventajas que pueden aprovechar, que lo hagan. Puede haber momentos donde tú quieras llevar el balón a un sitio determinado porque quieras
jugar algo concreto, pero la mayoría de las veces, la mayoría de los entrenadores que estamos en élite, permitimos a nuestros jugadores aprovechar las ventajas que se producen en el camino de encontrar aquel foco principal que estamos buscando con la táctica. Se me ocurrirían 1000 ejemplos. Pero probablemente esa es la diferencia entre el entrenador, el buen entrenador y el no tan buen entrenador en un momento determinado, ¿no? Antes te he dicho a lo largo de la entrevista la importancia del conocimiento. Tú tienes que conocer estas cosas para poder trasladarlas y poder permitirlas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues hay un camino que recorrer por parte del entrenador. Ahora, yo no satanizo, ni muchísimo menos que un entrenador decida jugar con sistemas a cualquier edad. Es que si él lo ha elegido así y lo hace bien, puede estar formando muy bien, ¿vale? No es... Yo en esto me he quedado con una frase ya en este debate que yo ya tengo más que superado, que es que lo antiformativo no es que entrenas, lo antiformativo es entrenar mal o enseñar mal. Eso es antiformativo. Si lo que yo estoy enseñando lo estoy enseñando bien, puede ser cualquier cosa que enseñe que puedo estar siendo tremendamente formativo, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que enseñar bien aquello que enseño, ¿vale? Porque además hay mucha gente que le da la vuelta, ¿no? Que dice, bueno, como yo juego por conceptos y no, o sea, en esto de satanización de la táctica, ¿no? Bueno, como yo juego por conceptos lo estoy haciendo bien. No, tú puedes estar trabajando conceptos y estar haciendo una enseñanza fatal si no estás enseñando los conceptos bien, ¿vale? Y sin embargo, alguien a lo mejor está trabajando táctica y está enseñando bien la táctica, ¿vale? Y está haciendo un trabajo formativo muy bueno. Al final me quedo con esa frase. Formativo es enseñar bien. Antiformativo es enseñar mal, sea lo que sea que estés enseñando, ¿vale? Ahora te quería comentar, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que los jugadores deben hacer de todo para equivocarse, sobre todo en formación, porque tú no sabes si el bajito en junior o en senior va a medir un 80, o el típico que no tiene tantas cualidades de dribbling, lo pones en la zona y luego va a ser un jockey de la vida, ¿no? El aforo que se ve de jockey en un patio tomando el zumo y el dulce, y mira ahora jockey, ¿no? Pero yo pienso que también en el INE a los jugadores también se les debe dar confianza para que pueda hacer de todo. Evidentemente, si te tira 5 triples o 20 triples o fallan todos, bueno, vamos a trabajar en él, ¿no? O tirarte uno de cada tres, ¿no? Pero no darle un rol ya súper marcado y cerrado a los jugadores. Mira, desde el punto de vista formativo, yo creo que es interesante que todos aprendan a hacer un poco de todo. Ya no solo por lo que pueden acabar desarrollando en el campo, sino, por ejemplo, para poder empatizar con los compañeros. ¿Qué quiero decir con esto? Si un base que juega siempre pick and roll tomando el pick and roll nunca ha jugado a poner un pick and roll y rodar, nunca entenderá las dificultades que tiene un pivot cuando rueda a la hora de ver el balón en momentos determinados, o la dificultad que tiene para agarrar el balón según cómo le des el balón, ¿de acuerdo? Si tú también, aparte de tomar pick and roll, tú pones y ruedas, pues entenderás la dificultad que tiene ese jugador, entonces lo entenderás mejor y probablemente tiendas a darle mejores pases o te esmeres en darle mejores pases o entiendas dónde es mejor darle el balón y en qué momento, y ese tipo de cosas, ¿no? Lo mismo con un jugador interior. Si tú nunca has jugado interior, pues puedes no entender las dificultades que tiene un jugador que recibe mucho más contacto del que tú recibes en el exterior. Entonces, si tú te pones a jugar interior y te defienden como defienden a un interior, pues muchas veces vas a empatizar con el jugador interior cuando tienes que pasarlo o cuando tienes que ofrecerle pases fuera cuando él está jugando en el exterior o el espacio que le tienes que dejar para que pueda jugar con comodidad, ¿no? Yo creo que eso es tremendamente bueno en lo que es la formación. Ahora, como en la vida, ¿vale? Hay gente que piensa que cuantas más cosas sepas, mejor para poder tener una salida en la vida, y hay gente que te dirá que cuanto más te especialices en algo, mejor, porque más salidas vas a tener en la vida, precisamente por esa especialización te va a hacer único, ¿vale? Yo creo que el baloncesto necesita de gente que haga de todo y de especialistas, ¿vale? Y esto me parece que es el equilibrio perfecto, ¿vale? Pero ya te digo, o sea, yo ahora mismo que estoy desempleado, ¿no? Y que digo, oye, pues veo cosas de la vida laboral, ¿no? Que hay gente que te recomienda eso. No es que cuantas más cosas sepas, más fácil es que te contraten porque más temas abordas. Pero claro, cuantas más cosas sepas, menos estás especializado en algo. Entonces, por ejemplo, ahora en YouTube, ¿no? Que está muy de moda el tema de YouTubers, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es lo que te piden? No te piden hacer un canal con 200.000 cosas. Te piden hacer un canal de algo muy específico si quieres destacar. Es decir, lo que llaman reduce mucho tu nicho, ¿vale? Que es especializarte en algo muy concreto, ¿vale? Aunque creas que no lo va a ver casi nadie, es la forma de crecer, ¿no? ¿Vale? Y entonces, en ese sentido, es la vida.
es la vida. Hay quien cree de una manera y hay quien cree de otra. Entonces, en el baloncesto nos encontramos de todo. Nos encontramos a jugadores que saben hacer un poco de todo y eso es su virtud, y a jugadores que saben hacer algo muy bien y esa es su virtud. Entonces, otra vez, no satanicemos a los espacialistas, lo mismo que tampoco llevemos a los cielos a los que saben hacer un poco de todo. Es decir, formativamente creo que es interesante que los jugadores sepan hacer un poco de todo, pero luego en el rendimiento creo que deben convivir las dos formas de existir. De hecho, yo siempre recuerdo, ¿no?, que en esta manía o virtud, depende de cómo lo quieras entender, ¿no?, de que todos hagan de todo, pues siempre lo hemos tomado como que el jugador grande salga fuera a votar, ¿vale? Y resulta que en esa tendencia que el jugador salga fuera a votar, pues tenemos jugadores que han medido 2,12 y que no juegan dentro. Entonces yo siempre digo, pues les sobran 20 centímetros, les da igual tener esos 20 centímetros de más, ¿no? Es decir, todo hay que tomarlo en su justa medida. ¿Vale? No nos llevemos al extremo las cosas, ¿vale? Que un jugador grande pueda jugar fuera no quiere decir que solo juegue fuera, ¿vale? Lo mismo que un jugador pequeño pueda jugar dentro no quiere decir que solo juegue dentro, que hacer de todo significa eso, hacer de todo, ¿vale? Que hubo en mi época, yo ya soy más mayor, ¿no? Queríamos que todo jugador de 2,5 fuera base y resulta que con 2,5 nadie jugaba en el poste bajo, ¿vale? Y entonces me parecía, vamos, un absurdo. Enséñale a votar, que tenga habilidades, ojalá que pueda tener habilidades para jugar de cara, las mismas que puede tener para jugar de espalda, porque el poder hacer las dos cosas es lo que va a hacerle un jugador pues un tanto especial. Y luego conozco muchos jugadores que son especialistas del tiro que han vivido años y años de profesionales, ¿vale? Estando en una esquina y preparados para cuando alguien les doblaba el balón, meter, pues yo qué sé, un porcentaje altísimo de lo que tiran, ¿no? ¿Vale? Y que no sabían hacer, pues, otras cosas con la claridad con la que lo hacen otros grandes jugadores. Y sin embargo han tenido carreras de 15 y 20 años en profesionales. Con lo cual, a mí me valen los dos. Es el padre, el gran fundamento olvidado en formación, porque me tuve siempre muchas significaciones, es lo típico, dribbling, tiro, los niños con los globos y luego dicen, no, es que los niños no saben pasar. Es que yo creo que a veces se olvida un poco que el pase no es algo tan fácil como coge el balón y dáselo a uno. Hay que saber cuándo, cómo, dónde. Es el gran Es el olvidado. gran... Para mí sí, para mí sí. No sé si es fácil cambiar la tendencia, pero desde luego es el gran olvidado. Y precisamente si es el gran olvidado, antes hablábamos, yo voy enlazando cosas de la entrevista, ¿no? Como desarrollamos otras habilidades cuando son jóvenes, dicen, ¿entendemos el juego? Dice, pues si no nos hemos pasado mucho, es difícil que alguien entienda el juego, ¿no? De verdad, ¿vale? Si ha jugado mucha situación de uno para uno, es complicado que pueda entender qué son las opciones que se pueden dar con pases y cómo nos coordinamos para trabajar todo eso, ¿no? Claro, cuando de repente llegan arriba, pues es una de las virtudes que van a tener que tener para poder jugar con continuidad en el equipo, normalmente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí, trabajamos, para mí, en exceso el bote, que no está mal trabajar el bote, pero lo trabajamos en exceso y trabajamos poco o menos de lo deseable el pase. Y siempre digo que en la élite meter puntos es lo que te va a dar contratos, lo tengo muy claro, pero la segunda virtud que normalmente da contratos, siempre hay excepciones, es saber pasar. Ahora, bueno, veo que tú extenderías muchos libros. A mí me encanta leer. ¿Qué libro recomendarías a cualquier entrenador? No solamente técnico, sino psicológico o incluso de otros deportes, ¿no? Yo, por ejemplo, en de verano me leí uno de Joaquín Klopp, de Ancelotti, de Guardiola, e incluso también de Sergio Mar, que es de balonmano. Bueno, no, y veo también muchos otros deportes. ¿Qué libros así, 3, 5, lo que tú quieras, recomendarías a un entrenador? Mira, no, suelo leer técnico, ¿vale? No suelo leer cosas de novela, con lo cual a novelas no puedo ir, ¿vale? Y me costaría elegir uno, ¿no? Pero bueno, relacionados con el baloncesto, probablemente los dos de Phil Jackson me gustan mucho, Canastas Sagradas y 11 Anillos, ¿vale? Son dos libros que de verdad me gustan. Y para entrenadores que empiezan, Mi credo baloncestístico de Dan Peterson. Mira, ese no me lo he leído, así que ese me lo apuntaré. Los dos sí, pero ese no. Por ¿Tú cierto, crees que ahora... a nivel táctico, aunque tiene ya 40 y muchos años el libro,
la mayor parte de las cosas están de plena actualidad, por lo menos conceptualmente, son ataques y defensas múltiples de Dean Smith. Lo que pasa es que creo que está descatalogado, que te va a ser complicado encontrarlo porque no se vende. Estoy mirando aquí por si viese alguno. Bueno, tengo muchos libros de informática y de otras cosas de filosofía que también me gustan, de psicología, ¿vale? Pero bueno, así, mira, de psicología me gusta The Happiness Advantage de Sean Achor. Lo que pasa es que está en inglés, no sé si tiene versión en español, que es la ventaja de la felicidad. Sean Achor es SHAWNACHOR. Bueno, lo buscaré porque, bueno, yo hablo inglés y alemán, así que, bueno, no hay problema, lo buscaré. Y ahora, bueno, te quería hablar, no, siempre yo, por ejemplo, empecé en el mundo del baloncesto porque mis madres eran entrenadores y yo empecé de ayudante, lo típico, con 13, 14 años, de papá, bueno, ya para estar en la grada voy contigo al banquillo. Al banquillo, ¿tú recomiendas empezar de ayudante, luego ser primero, directamente ser primero? O yo, por ejemplo, si ahora mismo me tuviera la oportunidad de ser ayudante de un buen entrenador, lo haría de cabeza porque creo que aprendes muchas cosas importantes que como primero a veces no aprendes, porque te has dado otras cosas. Yo creo que el camino se hace andando. Para mí entrenar es importante, ¿vale? Ahora también te he dicho, la segunda virtud, ¿no? Que para poder ser un buen entrenador o para poder entrenar es el conocimiento. La experiencia te va a dar cosas y además muy importantes en tu camino, pero el poder absorber conocimiento también. Y entonces, en ese sentido, siempre aconsejo. Lo ideal para mí sería poder estar entrenando un equipo al mismo tiempo que estoy ayudando a un entrenador que es mejor que yo, o entrenadora, me da igual. ¿Vale? Es decir, estar con alguien que sabe más que yo y de quien poder aprender lo que es el día a día. ¿Vale? Para mí esa es la situación ideal. Luego los caminos del Señor son inescrutables. Hay gente que puede llegar a ser muy buen entrenador sin haber sido entrenador ayudante nunca, y hay gente que llega a ser muy buen entrenador habiendo dedicado muchos años a solo ser entrenador ayudante. ¿Vale? Entonces, para mí en la mezcla está la virtud. El ser capaz de ir recorriendo tu camino al tiempo que absorbes de otras fuentes de conocimiento, creo que a mí por lo menos me ha funcionado bien, me ha ido muy bien. Ahora, bueno, te quería comentar, ¿no? ¿Qué haces cuando el jugador, normalmente el bueno, no es el problemático, sino que no determina de andar o no coge la filosofía de equipo que tú quieres, ¿no? Yo, por ejemplo, veía unas declaraciones de Ivonne Navarro y ayer se jugó la Copa de Andalucía también ACB, de que él dijo del torneo de la Costa del Sol, el gran problema que tengo ahora o que me llevo es Gardner, ¿no? Que se había pillado como la gran estrella posiblemente de su equipo y no está funcionando como él quiere, ¿no? Cuando haces eso, ¿cómo lo puedes solucionar como entrenador? Bueno, lo primero es intentar integrarlo, ¿no? Volvemos otra vez, paciencia. Aunque ya sé que en el profesionalismo no hay mucha, ¿vale? Porque los tiempos son muy limitados. Lo primero es paciencia dentro de tus posibilidades y sé que Ivonne Navarro la tendrá. Y, oye, si llega un momento donde, pese a la paciencia, ves que no llega a ningún lado, a veces hay que separar caminos, ¿vale? Hay una frase, no sé si la sabré decir bien, ¿vale? Y a lo mejor la tengo que buscar en internet de Popovich, de los Spurs, ¿vale? Que decía algo así que aquí hacemos las cosas a nuestra manera. Y si tú no estás dispuesto a hacer las cosas a nuestra manera, no nos importa quién seas, no estarás con nosotros, ¿vale? Entonces, en este sentido, a veces hay que separar caminos, a veces el agua no mezcla, bueno, a veces no, el agua no mezcla con el aceite, ¿vale? Entonces, si ves que no mezcla bien, pues hay que separar caminos. A veces es dar al entrenador o a veces tú cortas al jugador, ¿vale? En formación es distinto porque estás formando y lo que quieres es acabar integrando y acabar haciendo que alguien se supere, ¿no? Pero en profesional es que el resultado es importante cuando ves que alguien no tira en la dirección del equipo. Lo hemos visto en este europeo, ¿no? El equipo es más importante que el individuo. Entonces, si tú vas a ir por una línea que no es la que queremos para el equipo y que no se integra dentro del equipo, vamos a hacer todo lo posible para integrar tu talento dentro de ese equipo y que lo pongas a disposición del equipo, pero si no es posible, pues tendremos que separar caminos. No hay otra. Trabajar por tramos de 8 segundos, es decir, del 1 a 8 hacemos más o menos esa transición sinodales, de 8 a 16 nal y de 16
a 24 tenemos una jugada especial o el bueno que se la pegue, que a veces es lo que pasa. Balones a Willy que se la tire. Bueno, no, yo creo que sí, no tan estricto como del que sé que hay entrenadores que lo Mm. han utilizado, de hecho yo aprendí con ello, ¿no? Del 1 al 8, del 8 al 16 y del 16 al 24, no lo establezco como cortes tan estrictos, pero evidentemente sí jugamos con esa filosofía, ¿no? De primero queremos jugar rápido, si no hemos podido jugar rápido porque no hemos obtenido ventajas, pues solemos mandar algo y evidentemente si llegamos a los segundos finales donde no hemos encontrado nada que nos interese o no estamos ya en juego por concepto roto porque hemos encontrado una ventaja y la estamos intentando desarrollar y aprovechar, pues normalmente en el baloncesto actual o el aclarado o el famoso pick and roll final, ¿no? ¿Vale? Esto está en la mentalidad, yo creo que de la mayoría de entrenadores, no sé si tan estricto como del segundo 0 al 8, del 8 al 16 o del 16 al 24. Eso ya son filosofías de cada uno, ¿no? Pero conceptualmente sí te diría que lo utilizo. La información, el jugador, bueno, el típico jugador que el cadete dobla con el junior y a veces lo llaman al Primera Nacional, que se llama aquí, creo que es Primera Autonómica en Madrid o tal. ¿Tú crees que ese jugador cuándo días debe jugar con su categoría, entrenar con su categoría y cuándo debe entrenar con el superior? Aquí hay dos cosas. Para mí lo ideal, desde el punto de vista deportivo, es que un jugador juegue en su nivel. ¿Vale? Eso es lo ideal, para mí, en su nivel. Es decir, si tengo un jugador de 14 años cuyo nivel es el jugar con los de 18, pues lo ideal, desde el punto de vista deportivo, es que juegue con los de 18. Pero no debemos olvidar el tema mental y de desarrollo. A lo mejor para ese jugador de 14 que está preparado para jugar con los de 18, madurativamente no está preparado para mezclarse con los de 18. Y esto es algo que nunca o rara vez he visto tener en cuenta y que creo que es tremendamente importante tenerlo en cuenta. Segundo, no pensar que todo jugador o jugadora quiere ir para arriba. Es decir, hay jugadores que si no están con su grupo de amigos no están cómodos jugando. ¿Vale? Entonces, antes de decir, bueno, tú vas a estar con el cadete, con el junior y con el EVA, ¿vale? Es preguntarle a él. Si nosotros creemos o queremos que vaya para arriba, es preguntarle, oye, nos gustaría que estuvieses no solo entrenando con tu equipo, sino con uno de categoría superior. ¿Tú qué opinas? Porque a lo mejor él no quiere dedicarle el tiempo que requiere estar en los dos equipos a la vez. ¿Vale? Entonces, yo creo que es importante esto, ¿no? El hecho de a veces damos por supuesto que alguien solo quiere estar arriba. Y hay muchos casos que es así y no pasa nada. Pero creo que es importante preguntar. Yo siempre he contado mi anécdota con Ricky Rubio en la selección U16, ¿vale? La federación puso a su disposición, a través de Jota, que trabajaba para la federación y además era entrenador de la U16, yo tuve que ir a hablar con él y con sus padres para en ese verano iba a estar solo en una selección, ¿vale? Por temas de descanso. Era algo acordado además con su club y además, bueno, pues muchas veces es lo que nos exigen desde los clubes, ¿no? Que un jugador no se pase todo el verano en distintas selecciones, ¿no? Entonces yo le pregunté, eligió él, ¿en qué selección quieres estar? ¿En la U18, en la U20 o en la, o en la U16? Ya era jugador ACB en aquella época, ¿vale? Y él dijo en la U16, es decir, no dijo en la U20, en la U18, que se le estaba poniendo la posibilidad de poder hacerlo, dijo en la U16. Y yo, que era el entrenador, por curiosidad le pregunté, ¿por qué has elegido la U16? Y dijo porque quería jugar un campeonato con los amigos de su edad. No demos por hecho que siempre quieren tirar por arriba porque sí. ¿Vale? Entonces, en esto, yo creo que hay que hablar con el jugador o con la jugadora cuando queremos subirle y ver primero cuáles son sus inquietudes. Oye, que son las mismas que las nuestras, pues venga, pues fantástico, pues tiramos por arriba, pero si no, hay que tener en cuenta también la opinión del jugador. A lo mejor es lo que te digo. Hay jugadores que están alternando, bueno, la mayoría deberían estar haciéndolo, ¿no? Estudios y baloncesto, ¿vale? Y a lo mejor estar en vez de 2 horas en el pabellón, estar 4 horas cada vez que van, pues les es un perjuicio para otras actividades que quieren seguir desarrollando, ¿no? ¿Vale? Y entonces yo en eso soy de los que piensan lo que te digo. Deportivamente en su nivel. Y hay que valorar el tema madurativo. ¿Está preparado o no está preparado? ¿Es bueno para él estar en ese proceso madurativo ahora o no? No piensan igual jugadores de 14 años que jugadores de 18. No hablan de las mismas cosas. Jugadores de 18 años que jugadores, y voy a poner un ejemplo muy extremo. Los niños pueden estar hablando de juguetes o de videojuegos, ¿vale? Y los adultos pueden estar hablando ya de temas que al niño en la pubertad se le escapan, ¿vale? Y entonces a veces la mezcla
no es lo ideal, aunque deportivamente esté preparado para hacerlo. España, el campeonato de Europa, bueno, y campeonato del mundo ahora mismo. La vigente en formación, los niños, pues bueno, y las niñas dan muchas medallas, pero luego ver la ACB sobre todo, porque el Liga Femenina en vez es un poco diferente, y es el año que ha habido menos jugadores españoles en la ACB. ¿Cuál es el problema? El problema es que viven en un mundo competitivo y que hay jugadores del resto del mundo que vienen a jugar a España y que compiten con ellos. Esto supone que hay menos jugadores nacionales en la liga, pero que los que hay son mejores. Todo tiene su cosa buena y su cosa mala. Yo personalmente, y esto es una opinión muy personal, a mí me gusta la NBA, no hay limitación. En la NBA están los mejores. Y no ponen una limitación de que tiene que haber 4 norteamericanos por partido o por equipo. ¿Vale? De hecho, lo hay por naturaleza. Pues también tengo claro que también tienen a muchos de los mejores jugadores, ¿no? Pero cada vez hay más europeos. ¿Vale? Y sin embargo, eso lo vemos con naturalidad, que cada vez más jugadores del resto del mundo vayan a la NBA y vemos como antinatural que cada vez mejores jugadores del resto del mundo vengan a la CB. Bueno, son filosofías, son formas de verlo, ¿no? Yo es que esto lo aprendí cuando era un entrenador joven, la primera vez que estuve en selección con Ángel Pardo, al que le tengo un cariño o un recuerdo muy, muy especial, ¿vale? Porque fue uno de los entrenadores que me ayudó a crecer. Recuerdo que un jugador de selección, ¿vale? De U18, en un contraataque se va solo y hace una bandeja, ¿vale? Y recuerdo que él empieza a gritarle, le empieza a montar un pollo. Y yo no entendía nada, yo decía, joder, ¿qué está pasando, no? Y le dice, haz un mate, y me vais a permitir el vocabulario, ¿no? Haz un mate, me cago en 10, que si no va a venir el americano de las hamburguesas y te va a quitar el sitio. Para mí esa es la forma de potenciar a un jugador nacional, haciéndole mejor, no haciéndole un hueco por hacerle un hueco. Sí. De hecho, los jugadores que creemos que son buenos y que son mejores que los demás están en los equipos. ¿Vale? Entonces, yo creo que hay que derribar la puerta. Antes hablábamos de Alberto Díaz, ¿no? Alberto Díaz es uno de esos jugadores que ha derribado la puerta, ¿no? En muchas situaciones, ¿no? ¿Vale? Para mí es la forma de crecer, ¿no? El hecho de garantizar que hay un número determinado de nacionales en un equipo, y para mí, pero es una opinión muy personal, y valoro mucho el producto nacional, es decir, me encanta, ¿vale? Pero para mí el modelo ideal es el de la NBA. Oye, pues yo quiero que estén los mejores. Bueno, pues yo aquí también quiero que estén los mejores. Y si hay muchos españoles entre los mejores, pues maravilloso, pues perfecto, todavía mejor, porque les tengo más cariño, ¿vale? Pero que estén los mejores. Yo quiero una liga lo más competitiva posible, ¿vale? Entonces, es lo que decíamos antes, pasas a competir, estar en... Bueno, de hecho ya ocurre en cantera, ¿no? Que además, fíjate, es un debate muy interesante, ¿no? Este verano hemos llegado a todas las finales, tanto en chicos como en chicas, ¿vale? Ha sido el verano excepcional, ¿no? Y llevamos años criticando que haya extranjeros en nuestras categorías de formación, ¿no? ¿Vale? Y puedo entender el debate, pero es que a lo mejor esos extranjeros se están haciendo mejores a nuestros nacionales. Nunca nos paramos a pensar en eso. ¿Vale? Parece que no, son extranjeros, están cortando las posibilidades de los nuestros. Bueno, eso es posible. O están haciendo todavía mejores a los que son buenos de nuestros nacionales. Y luego son los que Bueno, llegan. es una, ¿Vale? no, es una reflexión interesante. Ya para terminar, me gustaría hablar de las condiciones laborales de los entrenadores, tanto en élite como en formación, porque en élite el primero muy bien, pero bueno, los ayudantes ya menos, pero era en formación, no hay muchísimos entrenadores que al final son los que hacen que haya Alberto Díaz, Juancho y demás, pero que cobran en negro, no cotizan, son maltratados realmente laboralmente. ¿Cómo creer que podemos la sociedad mejorar esto? Porque los entrenadores realmente no podemos, porque al final tú quieres entrenar, porque normalmente los entrenadores de baloncesto nos apasiona es no, nos da igual entrenar por 50 que por 100 euros. Pero realmente yo creo que algo debe cambiar, porque formarte cuesta muchísimo dinero, invierte tiempo, tu coche, tu gasolina, todo. ¿Sabes qué es lo que pasa, Cristina? Estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, el mundo del primer entrenador en profesionales en ACB. En ACB. ¿Vale? Está perfectamente definido. O sea, son entrenadores que cobran o cobramos cuando yo he estado dinero. ¿Vale? El mundo de los entrenadores ayudantes parece que va mejorando poco a poco. Ojalá siga mejorando y cada vez más.
¿vale? Se firma ahora un nuevo convenio en el que la figura del ayudante sale claramente reforzada en ese sentido y todavía tiene que, para mí, ser mejor, ¿vale? Pero ya se iban dando pasos hacia adelante y ahora pues todavía se dan más, ¿no? ¿Vale? En ese sentido, para el resto de entrenadores tenemos muchos problemas. El primer problema es que la única liga profesional reconocida como profesional es la ACB. No hay ninguna otra liga reconocida como profesional, ni la Leporo, ni la liga femenina, nada de nada, de nada. A nivel legal hablo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, en ese sentido, el primer paso sería que esas ligas que de verdad son profesionales sean reconocidas como profesionales en lo que es la ley del deporte. Y aquí no soy un experto, pero es así, y por eso hay un convenio que protege a los entrenadores de ACB, pero no hay un convenio para el resto, porque no están reconocidas como sector, no son ligas profesionales, con lo cual no podemos hacer un convenio de esas ligas de momento, ¿vale? Luego hay un problema social de cómo se concibe el deporte, ¿no? Siempre hemos puesto la equiparación, ¿vale? Con la música o con el golf o con, no sé, con lo que queráis, ¿no? Es decir, un padre está dispuesto a pagar mucho dinero porque su hijo haga piano, haga guitarra o haga lo que sea, pero a la hora de hacer deporte, es verdad que últimamente ya se cobra a los chavales, pero no hay esa cultura. Entonces, cambiar una cultura no es revolucionario, no puede ser revolucionario, tiene que ir poco a poco. Y eso va en detrimento nuestro de entrenadores, ¿vale? Porque como no entra dinero, pues no están dispuestos a pagarnos, evidentemente, ¿no? Y sé que no es fácil. Evidentemente, si tú a mí me preguntas, pues todo tendría que estar arreglado, ¿no? Tendría que estar valorado. Además, creo que hemos empezado la casa por el tejado con el tema de las titulaciones, ¿no? Ahora se nos exige tener titulaciones oficiales que llevan a más tiempo de formación, que no es que esté mal el mayor tiempo de formación, ¿vale? Pero llevan a mayores costes cuando lo que tú dices, es decir, yo voy a pagar como si hiciera una carrera a la que me voy a dedicar después, por ejemplo, la enfermero, ¿vale? Pero resulta que yo luego no puedo vivir de esto, porque solo viven los de la élite. Entonces, es un contrasentido. O sea, yo no, una de dos, o estoy reconocido o yo no me puedo dejar este tiempo y este dineral en formarme cuando luego no voy a ser retribuido, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este sentido, creo que hemos dado pasos al revés. Al revés. Pero es lo que hay y es lo que nos toca. ¿Qué podemos hacer? Ir todos de la mano y en ese sentido saber que además, yo siempre he dicho que todo cambio cultural, y creo que esto requiere de un cambio cultural, no se hace de la noche a la mañana, se hace con tiempo. Y tendremos que ser pacientes, aunque esta no sea la frase que nos gustaría escuchar a los entrenadores, ¿no? Antes he pedido paciencia para la evolución de los jugadores, para esto no deberíamos tener que ser pacientes porque deberíamos estar reconocidos como tales, ¿no? Así que no te sé dar una respuesta mucho más allá de lo que te he dicho. Bueno, yo creo que se debía buscar opciones alternativas, ¿no? Y, por ejemplo, en Alemania tuve 2 años compatibilizando con estudios y allí te hacían un contrato de que mínimo en formación cobraba el 450 euros. Aquí en España un padre de familia o un joven que cobre eso, ya no hablamos de los 50 o 100 euros que se cobra, ¿no? Pero Sí, claro, pero por ahí por el país mira ya qué debería ocurre, mirar. Cristina, mira. No es una crítica a esto que estás diciendo, que esto es lo ideal, ¿vale? Pero mira qué está ocurriendo. Cuando he dicho que hemos empezado la casa por el revés, ¿vale? Yo ahora estoy en contacto con directores deportivos de clubes que me dicen que por primera vez en los últimos años, ¿vale? O sea, en los últimos años, por primera vez en todas sus carreras, están teniendo problemas para conseguir entrenadores titulados. ¿Por qué? Porque antes teníamos cursos federativos, de hecho hay que entender una realidad, que esto también es real, ¿no? Que es que la mayoría de entrenadores son gente que ha terminado de jugar y que mientras estudia se dedica a entrenar. Luego hay quienes cuando encuentran trabajo siguen entrenando y muchos que abandonan. ¿Vale? Esta es la realidad. ¿Vale? Como, tanto de jugadores como de entrenadores. Y es normal que sea así. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si a la perspectiva de que durante la carrera de 5 años yo voy a estar entrenando, le voy a tener que dedicar 3 enteros a formarme, la perspectiva es muy jodida. Entonces, ¿qué hago? No me quiero formar, además me cuesta un dineral formarme. ¿Vale? Entonces, yo creo que nos hemos olvidado de las bondades, que creo que eran muchas, del sistema federativo. ¿Vale? Entiendo las inquietudes que podían tener determinados sectores, ¿vale? Por normalizar o regularizar esto. La mayoría de entrenadores, ¿vale? Lo hace por ilusión. La mayoría, ¿vale? Y sus carreras no son muy largas, ¿vale? Pero son importantísimos. Hoy me escribía con un entrenador, hoy mismo,
¿vale? Donde él desarrolló el baloncesto en su pueblo, porque a su hijo le gustaba el baloncesto, a él le gustaba el baloncesto, y desarrolló un programa de baloncesto. Y hoy me decía, estoy jodido, porque ha sido dejarlo yo y en 2 años el baloncesto ha desaparecido de mi pueblo. Esto me preocupa. ¿Vale? Entonces está relacionado con lo que tú dices, pero también está relacionado con cómo exigimos que se forme la gente. ¿Vale? Entonces, creo que todo tiene que ir de la mano. Y el ideal, y a lo que tenemos que tender, es que a nuestro trabajo esté reconocido, ¿vale? Pero si no hay cultura o no ha habido cultura hasta hoy de que hay que pagar el mismo dinero que se paga por las clases de música que lo que se paga el baloncesto, no podemos, bueno, no podemos, no es que no podamos, no vamos a conseguir que la gente de repente pase a pagar lo mismo por el baloncesto que por la música, ¿vale? Y de hecho, en el camino muchos sitios van a cerrar si se exige. ¿Vale? Entonces, yo no tengo la varita mágica. Me gustaría que directamente los padres estuviesen dispuestos a pagar por ese servicio que merecemos, que el entrenador merece ser reconocido. Pero por otro, pongo los pies en el suelo y digo, si lo hacemos obligado, muchos no apuntarán a sus hijos a baloncesto. Y entonces tendremos un problema todavía más serio. ¿Vale? Entonces, no tengo la solución, no lo sé. Y desde luego tengo muy claro de qué lado estoy, ¿eh? O sea, estoy del lado del entrenador y del reconocimiento al mundo del entrenador, ¿vale? Pero no sé cómo cambiar la realidad. No, yo también doy la parte de entrenador, pero es que es complicado. Bueno, Cora, te quería dar las gracias por estar ahora y poco, por estar siempre dispuesto a enseñarnos a los jóvenes y nada. Un placer, espero que encuentres el banquillo para poder seguir aprendiendo de ti. Muchísimas gracias, Cristina. Un placer. Ojalá el mensaje pues ayude a alguna de las cosas que he dicho a alguno a seguir su camino de entrenador, que es lo que de verdad importa. Un placer. Chao. Chao, chao. Además, esto se acaba ya, Cris. Nos vemos. Nos vemos, chao. Chao, chao.